Va a ser corto, pero la mayoría de los jóvenes que están en la mesa nos van a seguir acompañando. Podéis pillarlos comiendo por los pasillos y seguir hablando. Este es el encuentro con supervivientes de la desbandada y con hijas del exilio republicano. Es un acto que va a coordinar María José Montero, que es nuestra flamante responsable de supervivientes y demás cosas. Y hay una intervención inicial que era obligada de Enrique Santiago, que es secretario general del PC, pero no he invitado no por eso, sino por por dos motivos. Uno, porque ha sido fue el secretario de Estado de Agenda 2030, y cuando no era posible convocar el Congreso, pues llegó él y aportó los recursos de Secretaría suficientes para que se hiciera. Y aunque no fuera eso, porque es una persona que muy relacionada con esta mesa, supongo que lo conoceréis, ha estado trabajando en la justicia universal, caso Pinochet y otros, ha estado trabajando decenas de años en CEA, en ayuda a los refugiados, como fueron esta gente, y ha estado siendo el asesor principal de las FARC en el proceso de paz. Decía la prensa de derecha colombiana, el comunista español que quiere mandar Colombia. Entonces, por los dos motivos, por uno y por otro, va a tener la intervención inicial de este encuentro, y después María José Montero coordinará el resto con todos vosotros, y ya os explica cómo funciona. Enrique, es un honor que estés con nosotros. Muchas gracias José Manuel, muchas gracias a la organización de la desbandada, no solamente por haber organizado este encuentro internacional, sino por el trabajo que vienen haciendo tan fundamental en la recuperación de la memoria, en la conservación de la memoria y en su lucha por el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Es un privilegio absoluto poder estar además hoy en esta mesa con víctimas, con las que fueron víctimas de la desbandada, víctimas también del fascismo en general durante la Segunda Guerra Mundial, de los regímenes nazis en Europa que sufrieron el exilio, víctimas de la represión que vivimos en España en el momento que se quedó establecida la dictadura tras la guerra civil. Y creo que hay que empezar agradeciendo, ¿no? Agradeciendo a todas las organizaciones, en primer lugar de víctimas, cuando todavía no se hablaba de memoria ya empezaron a organizarse las víctimas. Hay que agradecer no solamente ese trabajo que han hecho para la recuperación de la memoria, sino quizás, que es de lo que yo quiero centrar mi intervención, porque quizás a veces es lo que no se percibe tanto, desde además una perspectiva de mucho dinamismo para el cambio político de la realidad de muchos países, el trabajo que han hecho las organizaciones de víctimas de violaciones de derechos humanos, de víctimas de crímenes internacionales, para poder hacer avanzar la democracia en general, para acabar con los regímenes autoritarios y, por supuesto, para garantizar luego los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, ¿no? El movimiento de las víctimas, o mejor dicho, la lucha contra la impunidad de los crímenes internacionales, de los crímenes de genocidio, de los crímenes de tortura, de las desapariciones forzosas, creo que ha sido una permanente desde el momento que ha habido regímenes, que ha habido sistemas que han cometido estas atrocidades. Nada peor que el régimen nazifascista alemán. Fíjense la gravedad de lo que hizo el régimen nazi, que ni siquiera existía en el derecho un concepto para definir el crimen que cometieron. O sea, el crimen de genocidio tuvo que definirse con posterioridad a la derrota del nazifascismo, porque no existía en el derecho, no había habido mente humana que hubiera sido capaz de imaginar tal nivel de criminalidad. No estaba definido ese tipo penal, ¿no? No había un tipo penal que describiera lo que fue un diseño de exterminio, por primera vez, un diseño de exterminio industrial
de forma industrial de colectivos enteros de personas, ¿no? Esa es la identidad, esa es la forma de identificar y caracterizar al régimen nazifascista, ¿no? Por esa absoluta planificación en la eliminación física de colectivos enteros de personas, de seres humanos, de forma industrial, ya fuera por diferencias étnicas, pues por ejemplo gitanos, o por no serarios, obviamente por diferencias políticas, en especial comunistas, sindicalistas, o simplemente por tratarse de otros pueblos que les molestaban en sus ámbitos de expansión, ¿no? Y pues gracias a la derrota del nazifascismo tras la Segunda Guerra Mundial, liderado además pues, de una forma determinante por la Unión Soviética y las fuerzas aliadas, pues se estableció en primer lugar lo que fueron los principios de Londres, que dieron lugar al Tribunal de Nuremberg, a la Carta de Nuremberg, y a continuación, después del juicio de los jerarcas nazis, pues la primera gran convención internacional para luchar contra la impunidad, la Convención del 48 contra el genocidio. Pero a partir de ahí lo cierto es que pues los crímenes de lesa humanidad fueron extendiéndose a la vez que avanzaba lo que se denominó la doctrina de la seguridad nacional, que no es ni más ni menos que una versión de la guerra contrainsurgente francesa. O sea, desgraciadamente la patria de la igualdad, la libertad y la fraternidad pues fueron los primeros en introducir la tortura como arma de guerra en los códigos militares, para aplicarla primero en Indochina, y a pesar de no salir muy bien de Indochina, de tener que retirarse en una situación de derrota militar, pues posteriormente aplicarla en Argelia, de donde tampoco salieron nada bien, derrotados por el pueblo argelino. Sin embargo, esta doctrina de la guerra contrainsurgente, que ya digo que por primera vez introduce la legalización, entre comillas, de la práctica de la tortura como un arma de guerra, pues se traslada a América Latina a través de la denominada doctrina de seguridad nacional, y empieza a ponerse en marcha para sustentar no solamente los planes autoritarios de acabar con las democracias de las distintas dictaduras, sino para acabar con la oposición, con cualquier manera de oposición, o ni siquiera de oposición organizada, sino simplemente de discrepancia. General, recuerdo que era Rodríguez Ibero, me parece que era argentino, pues fue el que pronunció aquella frase de que, bueno, tendrían que ir eliminando poco a poco, primero por supuesto a los opositores, a los disidentes, pero también a los indiferentes, y acabando también exterminando incluso a los indiferentes, a todos aquellos que no mostraran adhesión a estos regímenes autoritarios. Pero lo cierto es que desde el primer momento, y empezando por quizás la más cruel de estas dictaduras, la dictadura argentina de 1976, inmediatamente surgieron movimientos de víctimas que en primer lugar reclamaban contra el fenómeno de la desaparición forzosa, que probablemente es quizás el crimen más horrendo de lesa humanidad que puede existir, porque además la finalidad no es simplemente hacer desaparecer a personas, sino aumentar el dolor de las víctimas, por no conocer el destino, incluso paralizar a toda la sociedad. Es una coacción colectiva a toda la sociedad, poniendo claramente sobre la mesa que en caso de que existieran movimientos de protesta, de reivindicación de dónde estaban estas personas, de si estaban detenidas y no estaban detenidas, pues esas personas que se dejaba de una forma indeterminada, sin aclarar su paradero, pues podían pasarlo aún peor, ¿no? Esa especie de chantaje colectivo pues fue roto en primer lugar en Argentina por las madres de la Plaza de Mayo. Yo creo, francamente, no sé si seremos capaces de valorar la dimensión de la importancia que tuvo el movimiento de las madres de Plaza de Mayo y posteriormente de las abuelas en la historia de la lucha contra la impunidad de estos crímenes, de la organización de los derechos de las víctimas, ¿no? Pero yo creo que hay una primera época entre 1976 y 1990 donde en los distintos regímenes autoritarios y dictaduras van organizándose estos movimientos de reivindicación, de resistencia, cuando la resistencia no podía estar en manos de sectores políticos, habían sido desarticulados los movimientos en términos generales de oposición política, por la resistencia de los valores democráticos, humanitarios, de los derechos humanos, de la dignidad de los pueblos, descansaba en las organizaciones de víctimas fundamentalmente, y eso ha tenido un gran valor político, pero también ha tenido un gran valor ético de demostrar que la humanidad
tiene unos valores que van mucho más allá de estos valores criminales, autoritarios de exterminio puestos en marcha por estos regímenes de la ultraderecha, ¿no? Y estos movimientos pues se generalizaron. En Argentina comenzaron, pero surgieron también con fuerza en Chile, en Brasil, en Uruguay, y yo creo que al final pues los años 90, la década de los 80, es una década de éxitos, ¿no? Del movimiento de víctimas, igual que se va consiguiendo expresar todo el horror de las dictaduras, ponerlo de manifiesto, evitar que esos crímenes queden ocultos, cosa que no fue tan sencillo hacer durante la dictadura en nuestro país. Durante mucho tiempo no se conoció, también por el exterminio que se había producido en España, no se conoció internacionalmente de forma suficiente, más allá de que había una dictadura, no se conocía el alcance de los crímenes que se habían cometido, ¿no? Pero no es casualidad que la Convención contra la Tortura se apruebe por las Naciones Unidas en el año 1984, ¿no? En el momento en que es más álgido el movimiento de resistencia de las víctimas de todas estas dictaduras. Es el resultado también de ese trabajo que obliga a que la comunidad internacional reaccione creando la primera gran convención sobre crímenes de tortura, ¿no? Y la verdad es que llegamos a los años 90, yo creo que con una cierta confusión en el mundo geoestratégica, en el momento que desaparecen los bloques militares, y disfrutando unos años de victoria del movimiento contra la impunidad. Es decir, van cayendo las dictaduras en América Latina y hay una cierta confusión estratégica, sobre todo en el bloque vencedor de la Guerra Fría, el que había propiciado la doctrina de la seguridad nacional al desaparecer la Unión Soviética, quedarse sin un enemigo. Se tardan años en rediseñar cuál es el nuevo enemigo que necesita el inmenso aparato militar industrial de los Estados Unidos para seguir haciendo su inmenso negocio, ¿no? Pero esos años son aprovechados por el movimiento de derechos humanos y por el movimiento de víctimas para dar grandísimos pasos en la lucha contra la impunidad mediante otra herramienta que existía, que sorprendentemente existía en el derecho internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pues con la aprobación de las convenciones del 49 de Derecho Internacional Humanitario, la del 48 sobre genocidio, los pactos de derechos internacionales de derechos civiles y políticos de 1966, la Convención contra la Tortura, pero que a pesar de ser leyes internacionales, pues no se habían utilizado durante la Guerra Fría, porque era prácticamente imposible utilizar durante la Guerra Fría. Cuando desaparece este enfrentamiento de bloques y en esta ventana de oportunidad, que es la década de los 90, se produce un avance inconmensurable de la jurisdicción universal como un mecanismo de defensa de los derechos humanos y de lucha contra la impunidad. Y se producen avances que yo lo digo sin ningún género de duda, es la época más dorada de la justicia española después de haber salido de la dictadura, ¿no? Donde nuestro país, sorprendentemente, pues se convierte en una referencia de la persecución de crímenes internacionales, pues a través de los procedimientos contra las dictaduras militares argentinas, chilena o contra la Junta Militar de Guatemala, ¿no? Se produce la detención de Pinochet en 1998 en Londres por orden de la Audiencia Nacional del juez Garzón. Se produce pues la detención y la condena del militar Adolfo Stiringo, un participante en la dictadura militar argentina. Se producen sentencias de la Audiencia Nacional, las sentencias de los autos de la Sala de lo Penal de noviembre del 98, que proclaman claramente cosas que, claro, que para los españoles y las españolas no dejan de llamar la atención. Es decir, que la lucha contra la impunidad es una prioridad absoluta, es un mandato del derecho internacional, y que este tipo de crímenes no les alcanza ni la amnistía ni la prescripción, y que por lo tanto las leyes de amnistía dictadas por la dictadura militar argentina o chilena o en Guatemala ceden ante estas situaciones de impunidad y no pueden ser aplicadas porque el derecho internacional no permite aplicarlas. Qué contradicción, ¿no? Que lo que los tribunales españoles deciden que no se puede aplicar en otros lugares del mundo, en aplicar el ejercicio desde España de esa jurisdicción universal, pues resulta que los tribunales españoles se niegan en la práctica a aplicarlo respecto a los supuestos infinitos de impunidad que todavía seguimos arrastrando en nuestro país, ¿no? Y de alguna forma, bueno, pues esta contradicción
con la situación de impunidad de los crímenes del franquismo y esta posición de los tribunales españoles de entender de forma absolutamente injustificada que la ley de amnistía había amnistiado los crímenes no amnistiables, los crímenes de tortura, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, los crímenes de genocidio cometidos por el régimen franquista. Esa actitud de los jueces españoles, que a la vez que la Audiencia Nacional decía que esos crímenes no podían ser amnistiados en Guatemala, en Chile o en Argentina, pero decían que aquí sí podían ser amnistiados sin ningún tipo de raciocinio. Digamos, esto va haciendo que de alguna forma el aparato del Estado comience a preocuparse de lo que ha sido, bueno, pues una ventana de oportunidad muy interesante para recuperar prestigio de un aparato judicial, que a fin de cuentas tampoco fue depurado después de la dictadura, ni muchísimo menos, y con la presentación de la querella en el año 2008, de la admisión a trámite de la querella de las víctimas del franquismo, en la Audiencia Nacional, pero también por el juez Garzón, se desatan pues todas las alarmas, ¿no? Esto acaba obviamente con la inhabilitación del juez Garzón. Por supuesto, era muy complicado desde el punto de vista técnico-jurídico inhabilitarlo por llevar adelante un procedimiento de persecución de crímenes internacionales, en este caso ocurrido en España, con los mismos fundamentos que había acordado la Audiencia Nacional o el Tribunal Constitucional Español para perseguir crímenes idénticos cometidos en otros lugares del mundo. El subterfugio que se utiliza pues es otro procedimiento y acaba siendo inhabilitado, bueno, pues por simultáneamente se mantienen abiertos pues, los dos procedimientos por prevaricación contra el juez y acaba siendo inhabilitado por una prevaricación en otro procedimiento. Y a partir de ahí, pues yo creo que entramos en otra fase, ¿no? Entramos en esa fase donde, a pesar de esa frustración de los movimientos de víctimas, pues lo que queda claro es que es necesario seguir luchando contra la impunidad, porque esas contradicciones pues tenían que llevar a algún lugar, ¿no? Esas contradicciones que se habían manifestado y que habían quedado tan evidentes en el caso de los jueces del aparato judicial español, ¿no? Yo quiero aquí agradecer el trabajo incesante que han hecho las organizaciones de víctimas durante todos estos años. Primero, para luchar contra la impunidad en otros lugares del mundo, también desde España. También el trabajo que se ha venido haciendo constantemente para acabar con la impunidad del franquismo, el tremendo esfuerzo y la importancia que tuvo la querella en Argentina por los crímenes del franquismo, también para no solamente para poner en evidencia estas contradicciones, sino de alguna forma, que creo que es algo realmente hermoso, para que el pueblo argentino tuviera la ocasión de devolver la solidaridad que mostró el pueblo español cuando se abrieron, o sea, las querellas contra la Junta Militar Argentina aquí en España sirvieron también para dar un paso contra la impunidad muy importante en Argentina o en Chile, ¿no? Desde entonces, especialmente en Chile, con la detención de Pinochet en Londres, cayeron todas las barreras de impunidad y desde entonces hasta ahora no han cesado. Son miles los procesados por este tipo de crímenes, tanto en Argentina como en Chile, y ese trabajo continúa permanentemente abierto. Yo voy a acabar para ceñirme al tiempo establecido de forma estricta y simplemente indico que yo creo que hay que tener cuidado. Ha habido un debate muy importante en nuestro país en el movimiento contra la impunidad, en el movimiento de víctimas, ante la frustración que provoca el ver que no se puede avanzar en medidas concretas en la lucha contra la impunidad. Yo creo que hay, a pesar de esas dificultades y a pesar de un hecho inexorable, que la muerte extingue la responsabilidad penal y que evidentemente todo el tiempo perdido pues hace imposible llevar a muchos victimarios, a muchos responsables de crímenes cometidos en nuestro país, llevarlos a los tribunales por el mero hecho de que han muerto la inmensa mayoría de ellos. Eso es una realidad contra la que no se puede luchar y que no va a cambiar ninguna ley, evidentemente, ¿no? A fin de cuentas, no lo olvidemos, aquel dictador murió en la cama. Pero lo que es sumamente importante es dejar claro que el aparato judicial en nuestro país ha adoptado una actitud, por supuesto cobarde, por supuesto fraudulenta, muy poco profesional y también de alguna forma incluso un poco cínica, ¿no? Aplicando a otros países, por cierto, excolonias de España, lo que no estaba dispuesto a aplicar en nuestro propio país ante los mismos problemas domésticos. Y señalar
la ley española de amnistía, que fue una conquista de las fuerzas democráticas, en especial de la izquierda, de los comunistas, que vació las cárceles, señalar a la ley de amnistía como la responsable de esa impunidad, pues yo siempre he pensado que es tremendamente injusto, porque desde mucho antes de que se aprobara la ley de amnistía, desde 1948, con la aprobación del convenio de genocidio, antes incluso con la aprobación de la Carta de Londres, de los Principios de Londres para crear el Tribunal de Nuremberg, o desde la aprobación de las convenciones del 49 contra los crímenes de guerra o la Convención contra la Tortura, siempre en el derecho internacional ha habido normas de sobra para establecer que este tipo de crímenes no les alcanza ninguna amnistía y ninguna prescripción por el paso del tiempo. Y de alguna forma, al final, justificar esa imposibilidad política intencionada de acabar con la impunidad en nuestro país en la ley de amnistía, pues viene a ser de alguna forma lavarle la cara a ese aparato judicial que no ha hecho su tarea, que de forma indigna no ha querido hacer su trabajo. Y por eso, y con esto ya sí que acabo, es por lo que la ley de memoria democrática que ha sacado adelante este gobierno, pues ha establecido, para que no tuviera ningún juez dudas, si no tuviera complicaciones, si no tuviera que estudiar lo que está establecido en el derecho internacional desde hace más de medio siglo, pues se ha puesto una norma expresa que indica eso, que conforme al derecho internacional de las naciones civilizadas, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes internacionales, los crímenes de guerra no pueden ser amnistiables ni prescriben nunca. Y muchísimas gracias a todas las organizaciones de víctimas, a los que habéis luchado en cualquier lugar del mundo contra la impunidad y los y las que habéis mantenido la llama de la lucha por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de estos horribles crímenes. Muchas gracias. Buenas tardes. Perdonad por el retraso, pero vamos a intentar ser muy ágiles. Vamos a ver. Tenemos en la mesa, aparte de Enrique Santiago que acaba de hablar, a 3 personas supervivientes de la carretera, ¿vale? A una persona que nació ya en el exilio de familia que hizo la carretera y luego a una o 2 personas, que no está aquí Amparo, que ya nacieron en el exilio. Entonces, el formato va a ser el siguiente, para hacerlo muy ágiles, y os pido concreción. Yo voy a dar unas pinceladas de cada una y uno de ellos. Y les voy a formular una pregunta para que hablen sobre esa pregunta muy concreta. Y yo lo que quiero, lo que nos gustaría, y sé que a ellas y a ellos también, y sé que estáis deseando hacerles muchas preguntas, que hubiera un diálogo, sé que va a ser difícil y complicado, pero vamos a intentarlo, un diálogo entre todos vosotros y vosotras, y ellas y él, porque es la manera de que os conozcáis, aunque, como ha dicho Pita, pues por estos días podéis hablar con ellos y con ellas. Entonces, vamos a empezar por Ana Pomares. Ana Pomares cumplió 9 años el día 7 de febrero de 1937. Y aquí la tenemos víctima de 4 exilios, porque de Almería pasaron a Orán, Argelia, en un barco, después a Barcelona y después a Valencia, y después regresaron ahora vive en Algeciras, antes regresaron a Almería. Entonces, hay un libro sobre ella que escribió Fran Martín, que se llama La guerra en mis ojos, los 4 exilios de Ana. Y yo te voy a hacer una pregunta, Ana. ¿Qué recuerdos guardas de la carretera, de la llegada a Alicante y después a Orán? Y os pido por favor que seáis concisos y concisas. Ana. Ahora. Pues el recuerdo que guardo fue muy malo, porque cuando nosotros íbamos en el barco, date tu cuenta,
de que íbamos pues nada menos que 7 niños y 6 personas mayores, 3 matrimonios, y cuando llegamos a Orán pues no nos dejaban de que nos pusiéramos en tierra, porque resulta que el gobernador de Orán, pues por lo que se ve era amigo de Franco, y que lo que no quería era refugiados allí en Orán. Y entonces ya se pusieron de huelga los estibadores y ya entonces sí nos dejaron de que saltáramos en tierra. Pero allí estuvimos poco tiempo, porque a mi padre no le gustó la clase de vida que había allí. Y entonces fue cuando nos vinimos a Barcelona. Y de Barcelona estuvimos, por lo menos estaríamos un mes y pico, pero claro, cuando tanto bombardeaban Barcelona, pues entonces nos fuimos para Valencia. Ya en Valencia estuvimos más tiempo, casi cuando entraron las tropas de Franco en Valencia, que ya nos volvimos para Almería otra vez, porque ese es mi padre de todas maneras. Vamos a estar aquí con ellos, pues nos vamos a Almería, que allí tenemos la familia, porque allí mis abuelos vivían en Almería. Y tengo por los recuerdos muy malos de cuando nos metíamos en los refugios, el silbido de la bomba, la sirena cuando tocaba, que aquello era tremendo, el ruido que hacía tan grande que te ponía los vellos de punta, y se pasa de niña, pues date cuenta, asustar y muy malamente, porque aquello fue, desde luego, aquello fue una masacre lo que hicieron en la carretera, y fue muy malo. Desde la carretera recuerdo, pues ya está, pues las personas lo mismo, nos asomábamos, las personas tiradas en el suelo, llorando, los niños que se perdían, las madres que se quedaban, que no podían siquiera buscar a los niños escondidos, porque cuando venían los aviones, claro, lo que hacía todo el mundo es meterse donde podía. Y aquello fue una masacre, aquello fue un asesinato, pero a todos, porque allí ellos fueron a por nosotros. Allí no había ninguno militar, allí lo que había eran mujeres, niños y hombres del pueblo, porque no había otra cosa. Pero claro, ellos querían terminar con nosotros y ya salieron huyendo, pues ya está, pues acabamos con ellos. Y aquello fue una masacre, fue un asesinato, pero en todas reglas. Y no tienen perdón, ni olvido. Muchas gracias, Ana. Nos acompaña también Manuel Triano. Manuel Triano hizo la carretera con 6 meses en los brazos de su madre. Llegaron hasta Alicante y allí tuvieron que construir una cueva para resguardarse. Entonces, Manuel, yo te iba a preguntar, tu madre fue la que te contó todo lo que pasó en aquella carretera. Tú eras muy chico para poderte tener recuerdos directos. Entonces, cuéntanos lo que tú más resaltarías de todo lo que te contó tu madre. Es que aquí hay que resaltar lo mismo que ha dicho Ana y lo mismo que se ha dicho ya millones de veces, que fue un asesinato en masa, te mato porque quiero y punto. Españoles contra españoles, nazi, fascistas, matando a gente que no tenían nada que ver con el tema. Fueron unos criminales, lo digo siempre, canallas, que hicieron horrores con el pueblo. Y siguieron haciendo después de la guerra, Nos acompaña también María Hidalgo Guerrero. María Hidalgo realmente la hemos localizado hace prácticamente una semana. Entonces, María, cuéntanos lo que para ti, que hiciste la carretera con tu familia, te parece más significativo resaltar para que todo el mundo se entere. Para mí fue también, como dice Ana, que para mí también fue lo mismo que dice Ana. Yo tenía 5 años y cumplí los 6 por ahí, no me acuerdo cuando lo cumplí, pero esa noche fue horrorosa. La gente, todas íbamos en familia y nos perdimos todos. Nos perdimos y nos fuimos todos por algún lado y por otro.
Así que mi padre pues se fue con mi hermana y conmigo, y mi madre pues se tuvo que salir para otro lado, porque así nos perdimos toda la familia. Íbamos una pila de gente, llevaba a mi tía que llevaba 5 hijos y todos nos perdimos. Uno de los niños lo vimos en un camión y cuando nos vio por la carretera se tiró del camión y se partió una pierna. Me acuerdo yo que un tío mío, pues le cogió la pierna con una caña de cañadú y con su correa. Y el niño, el angelito, pues llorando, pero fue también lo que dice Ana, horroroso. Yo creo que yo paseaba por la gente muerta y buscando por dónde íbamos a meternos para que no nos cayera, pero se veían los fogonazos de los barcos, de los aviones, se escuchaban los aviones, los bombazos, y yo con 5 años, 6 años, no me acuerdo muy bien, me parece que tenía 5 años, y eso, horroroso. Es que no puedo contar más cosas. Una vez ya que llegamos hasta Almería, y ya no sé yo más cosas, porque ella era chica, mucho miedo, la verdad es que no podíamos hablar de nada, así que a mi padre lo castigaron cuando volvimos, porque mi madre no sabía si estábamos vivos o muertos. Mi madre lo mandaron para Málaga y no sabía si estaba hasta los 3 años, no nos enteramos, hasta los 3 años que mi madre vivía con otra hermana mía, y mi abuelo se lo encontró por la carretera, así que eso fue, yo qué sé yo, eso es que no me lo puedo ni creer lo que pasó, pero claro, era una niña. Yo me acuerdo que salimos de noche porque yo llevaba algo como si fuese una toalla o algo así, porque salimos de noche, porque mi tío decía que nos matan, y salimos todos corriendo, y ahí hasta donde, ya después, ya vino las cosas peores también, mucho, horroroso fue de verdad, así que... La pena. Gracias, María. Tenemos también el testimonio de una mujer que está aquí, que su madre falleció este mes de abril, pero que ella nos quiere referir un poquito, porque su madre hizo la carretera y me ha pedido unos minutillos para que nos puedas contar. María José Barreiro. De nada. Mi madre, no sé por dónde ponerme, aquí si acaso, ¿no? Mi madre hizo la carretera con 13 años. Ahora murió en abril con 98 y medio, y era incapaz de contarlo. En varias ocasiones intenté, yo y un primo mío, pedirle testimonio, y le fuimos sacando un poco. Y un poco la historia de ella y de su familia, que son malagueños, son nacidos en Málaga, ¿no? Pero vivían en Antequera. Y su éxodo empieza en Antequera cuando ocupan Antequera. Pero la madre le dice que... La madre les cuenta, movilizad a tu padre y nos tenemos que ir a Málaga. Pero realmente yo, cuando entré en la memoria en el año 2007, me enteré que mi abuelo, que ya tenía 50 años, había sido voluntario en el batallón Pablo Iglesias de milicianos de Málaga. Era sanitario, y cuando llegaron a Málaga ellos se dirigieron a ayudar al Hospital de Sangre de Málaga, que ahora es un gran hotel de lujo. Era el antiguo Hotel Miramar. Y allí mi abuela y mi tía, que tenía 16 años, la hermana mayor, estuvieron de enfermeras. Mi abuelo primero estuvo de sanitario y después se fue con las milicias. Como la niña
como la niña que era mi madre, que tenía 13 años, no era un ambiente para ella en el hospital, pues la ingresó en la colonia escolar de la UGT de la enseñanza. Y de allí, el día 7 de febrero, la colonia escolar evacua a los niños y mi madre se va sin familia con la colonia escolar, que eran sitios muy protegidos, las colonias escolares de la República. Pero claro, se va sin familia, se va bajo los bombardeos, y eso en los años 60, cuando éramos pequeños en casa, la oíamos hablar, porque yo creo que no se lo contaba a nadie. Yo creo que mi madre lo hablaba sola. Pues decía, a mí me destruyeron mi vida, yo sufrí bombardeos, y nosotros pensábamos en películas de la tele, no teníamos conciencia de nada, hasta que entré en la memoria en el año 2007 y vi todo lo que significaba la carretera de la muerte, y recordé lo que ella contaba, y me di cuenta porque mi madre de pequeña, yo la veía que era una señora muy extraña, era una mujer distinta al resto de madres. Mi madre era diferente, y entonces pues lo fui comprendiendo todo. Después la carretera de Almería la hizo también mi tía, de 16 años. Ella la hizo con el hospital de sangre y llegaron a Valencia. La colonia escolar de mi madre también llegó de Almería a Valencia. En Almería fueron bombardeados, otra vez, ya van por encima de la carretera, o les bombardearon en Almería también. Y en Valencia también bombardearon. Y entonces estuvo en 2 colonias escolares en Valencia, que las han estudiado una historiadora valenciana, Cristina Escribá, y yo le di el relato de la colonia de Málaga. Y entonces, pues lo que dice mi primo, de las investigaciones de mi primo, es que mi abuela y mi abuelo viajaban juntos y se quedaron en Motril, en el frente de Motril. Del frente de Motril tuvieron que volver a Málaga. Mi abuelo fue fusilado, el sumario no parece que ya lo conté. Y quería mencionar una pequeña cosa curiosa que la gente no suele saber. Yo tengo un marino de Ferrol, del Arsenal Militar de Ferrol, fusilado, que pertenecía al Cervera. Y los fusilaron a la tripulación original de Cervera, fue fusilada en el Arsenal Militar de Ferrol. Y entre ellos era mi tío Gallego. Y que sepáis que, bueno, que en el Cervera no iba la tripulación original. La tripulación original del Cervera y del España se resistieron en Ferrol y dieron la vida por ellos, fueron fusilados todos ellos, están los sumarios en el archivo militar de Ferrol. Y bueno, ¿qué más decir? Pues el tío político que también hizo la carretera de Almería y nada más. Bueno, ahora pasamos a conocer algo de Annie González de Haro. Ella nació ya en Francia, pero es hija de personas de una familia que salieron 15 de Málaga caminando hasta Almería, de Almería a Cerdañola, un pueblo de la provincia de Barcelona, y de ahí a Francia. Entonces, Ani, mañana te vamos a poder escuchar ampliamente porque vas a intervenir en una de las mesas a primera hora de la mañana. Pero yo quería hacerte una pregunta que es muy interesante, que no es tanto concentrarnos en lo que pasó en la carretera o después, pero ¿qué piensas tú de toda esta corriente? Tampoco es tan grande, pero es negacionista de los hechos de la carretera Málaga-Almería. Bueno,
es verdad, 15 personas de mi familia tuvieron que huir de Málaga por ser familia republicana, familia roja. Es una de las cosas que ha pasado. Mi hermano... ¿Ya está? Bueno, entonces 15 personas de mi familia tuvieron que huir de Málaga por ser familia republicana, familia roja. Así que yo me ha contado mi hermana, que tenía 12 años cuando hizo la desbandada, me ha contado muchísimas veces y hoy día tiene 98 años. Cuando hablamos, siempre me habla de la carretera Málaga-Almería. Mi objetivo, yo he nacido en Francia, mi objetivo desde el año 2000 es hacer conocer la guerra de España y sobre todo la carretera Málaga-Almería. Y yo quiero, en Francia, he hecho charla en instituto, conferencia, hablando de, a mi parecer, no sé si tengo que hablar de genocidio. Y el objetivo que tengo, porque el tiempo se está un poco, me falta poco tiempo, y tengo que hablar de eso, de esa carretera, dando un testimonio, porque a mi parecer, un testimonio mismo oral tiene un valor histórico. Y eso, vemos que sobre la carretera Málaga-Almería no hay un testimonio, no hay dos testimonios, hay miles de testimonios. Así que científicamente es algo que se puede reconocer. Y para mí no es bastante conocido y reconocido. Así que yo quiero, con toda mi fuerza, con mi energía, quiero decir, la carretera de la muerte ha existido, ha pasado lo que ellos dicen, pero no se puede negar lo que ha pasado, porque los que han vivido este genocidio no se puede negar. Así que mi fuerza es para dar únicamente un testimonio y que todos los testimonios sean juntos para que no se pueda negar lo que pasó carretera Málaga-Almería. Es fantástico encontrar a estas mujeres con esta fuerza que nos da a todas las demás. Muchas gracias. Vamos a ver, ahora tenemos a 3 mujeres del exilio, hijas del exilio. Entonces le voy a dar la palabra primero
a Anastasia Tsakos. Anastasia, voy a dar unas pinceladas de tu vida y te voy a hacer una pregunta, como a todo el mundo. Anastasia es hija de una mujer de Albacete y de un brigadista internacional de origen griego que llegó con las brigadas internacionales, con la brigada Lincoln, porque vino desde Estados Unidos. Se incorpora a las brigadas en el 36 y conoce a su madre. Su familia se niega a esa pareja, a ese matrimonio, y huyen a Francia cuando salen las brigadas en el 38, ¿vale? Su madre ya iba embarazada de Anastasia y sus padres son separados y llevados a distintos campos de concentración. Anastasia nació en un campo de concentración en Normandía, exactamente en el Bayeux, si no recuerdo mal. Entonces, regresan para recoger los papeles una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y poderse ir a Estados Unidos, pero regresan su madre y ella, pero él no, porque seguramente le iban a meter en prisión. Entonces Franco cierra las fronteras, el padre no puede pasar de ninguna manera y desde entonces Anastasia no ha vuelto a ver a su padre. Es una historia muy dura y Anastasia, te agradecemos mucho que estés aquí. Entonces, una pregunta. ¿Cómo fue tu infancia y adolescencia en Albacete con tus abuelos? Porque tu madre murió cuando tú eras muy pequeña, sin tu padre. ¿Cómo recuerdas esa infancia en esa España gris, triste y dura, especialmente para ti, con tus abuelos en un ambiente duro? Gracias. Bueno, buenas tardes. El duro todavía se hace un nudo en la garganta y en el corazón cuando tienes que hablar de esto. Como ha dicho María José, mis padres se casan en contra de la familia de mi madre, de tal manera que eran 6 hermanos y mi abuelo dijo: quien salga de aquí para acompañar a su hermana el día que se casaban, que no vuelva porque la puerta está cerrada. Nadie se atrevió. Sabéis cómo se vivía en aquellos tiempos. Mis padres tienen que salir huyendo como tantas personas, en unas condiciones infrahumanas, o sea, en trenes para conducción de ganado, sin respiración, mi madre embarazada y además con una cardiopatía. Cruzaron la frontera y los llevaron a diferentes sitios. A mis padres los llevaron al norte, a Normandía. Y en Normandía, en agosto de 1939, nací yo. Al cabo de un tiempo, yo tengo una foto, la única foto que tengo con mi padre, que yo tenía pues 1 mes, 2 meses, no sé. La única que tengo es mi padre, mi madre y yo. En Normandía llega un momento que mi padre dice, él había venido de Estados Unidos y debía de tener su trabajo allí. Vámonos para Estados Unidos de nuevo, que era cuando empezaba, o se perfilaba que empezaba la Segunda Guerra Mundial. Como habían salido huyendo, se fueron sin ningún tipo de documentación. Entonces mi padre dijo, pues vas tú, porque él no podía volver a España, vas tú con la niña, recoge la documentación, así la conocen sus abuelos y nos volvemos a reunir. Cuando llega mi madre conmigo, Albacete, pues cierra las fronteras, entonces ya no se pudieron volver a ver. Mi padre estuvo durante bastante tiempo en Portugal intentando cruzar a España, pero no pudo. Yo tengo muchísima correspondencia, muchísima documentación y hay un caso curioso. Mi padre durante un tiempo en Portugal vivió en Lisboa en casa de una familia y esa familia eran jóvenes, era un matrimonio joven, tuvieron una hija y le pusieron como nombre a Anastasia. Quiero decir que eso era una prueba de que mi padre era una persona apreciada, una persona querida y que de alguna manera querían
poniéndole mi nombre a su hija, que él notara que tenía algo cercano a él. Bueno, transcurren los años, yo tengo cosas muy complicadas, porque por una parte me he sentido muy agradecida a la familia de mi madre, porque me criaron, me educaron. Mi madre murió cuando yo tenía 5 años, con lo cual yo dependía totalmente de mis abuelos y de mis tíos. Me dieron todo lo mejor que podía. Yo tengo recuerdos muy malos, o sea, en aquella época era como estar en un colegio de monjas, la mejor educación que te podían dar, y todas las niñas de mi entorno iban a un colegio de monjas. Entonces, pues bueno, mis días fueron, preguntaron pues que necesita un uniforme de invierno, un uniforme de verano, tal, la parafernalia, ¿no? Bueno, pues resulta que el día que empezaba el colegio, mi tía conmigo de la mano, yo tenía 7 años, sale la hermana portera y dice, la niña no puede entrar en el colegio. Y mi tía pregunta y dice, ¿por qué? ¿Cómo que no puede entrar? Hemos venido, está anotada, entonces no había matrícula, simplemente te inscribían. Está inscrita, no, es que nos hemos enterado que su padre era brigadista, su padre era rojo, por lo tanto no puede entrar. Y yo recuerdo ver a mi tía llorando, pero llorando, y yo no sabía qué pasaba. Pero bueno, he sido durante toda mi infancia la hija del rojo. Luego, cuando termino magisterio, cuando termino bachiller y me voy a matricular al Escuela de Magisterio, me dicen que no me puedo matricular porque no tengo nacionalidad, porque soy apátrida. Y yo, hasta que no me casé ya con 20 y algún año, no fui española. Toda mi vida desde los 8 meses en España, quiero decir. Entonces, muchas veces yo me pregunto, como gente me pregunta, ¿por qué no buscaste a tu padre? Pero cualquiera de mi edad que esté aquí y que sea español sabe la problemática que teníamos, o sea, las mujeres sobre todo, no eran mayores a los 23 años de edad. Yo no había trabajado nunca, yo no tenía medios, mi familia no me iba a ayudar porque no querían que yo fuese a buscar a mi padre, porque ir a buscar a mi padre significaba separarme de ellos. Y eso no lo podían consentir, habían perdido a su hija, no querían perder a su nieta. O sea, es una historia que yo me emociono y no lo puedo evitar. Y quiero decir una cosa, el otro día me comentaban que Unidas Podemos en Albacete reivindicaba, porque sabéis que allí fue donde se concentraron las brigadas internacionales, que Albacete sea declarada como ciudad de las brigadas internacionales. Y yo haré todo lo que pueda mientras pueda porque sea así, porque para mí fueron personas que dieron su vida muchísimos y que dejaron mucha huella en España. Y eso lo reivindicaré durante toda mi vida. No sé qué más. Vamos a ver, tenemos también, nos acompaña Amparo Sánchez Monroy, de la que hemos escuchado, quienes hemos estado en esta sala, una magnífica intervención explicando todo lo que ha sido su vida en los campos de concentración y en las cárceles de Francia. Entonces, Amparo, si te parece. Como he dicho antes, haber empezado mi vida encerrada entre alambradas de púa es algo que te persigue toda la vida, no solo porque te corta brutalmente de tus raíces, sino porque también rompe los mecanismos sociales que unen a las generaciones y te deja de repente sin referentes. Entonces, tarde o temprano surge el problema de la identidad. ¿Quién soy yo? ¿Española o francesa? Teniendo en cuenta que hemos vivido un exilio de casi 40 años, larguísimo.
Y entonces ese problema de identidad es un problema crucial. ¿Quién soy yo? ¿Española o francesa? ¿Española en España, francesa en Francia o extranjera en un sitio y en el otro? Y no quiero monopolizar la palabra, pero considero que ese tema podría ser objeto de una futura conferencia. Pepe. Muchas gracias, Amparo. Por último, va a intervenir Carmen Negrín. Carmen Negrín ya la habéis conocido estos días, ayer. Y ella en este momento es la presidenta de honor de la Fundación Juan Negrín, que como sabéis está en Las Palmas de Gran Canaria. Carmen ha vivido en muchos países y por distintas razones, también por razones laborales. Ha trabajado muchos años en la UNESCO y es por ahí, Carmen, donde yo te voy a formular la pregunta. Y la pregunta, Carmen, es la siguiente. Para ti, con los valores que te inculcó tu abuelo, con el que has vivido muchos años, has convivido muchos años, has tenido esa suerte, ¿cuál es para ti la importancia de la educación en este momento en la recuperación de la memoria democrática? Gracias. Bueno, un poco complicado. Brevemente, sí, voy a tratar. Bueno, una de las obsesiones, efectivamente, no obsesiones, pasión de mi abuelo era la educación. Y de hecho, él cuando empezó a trabajar, enseñaba. Antes de volver a España, cuando estaba en Alemania estudiando, empezó la Primera Guerra Mundial y iba reemplazando a los profesores que se iban al frente. Luego llega a España, sigue en la educación. Y digamos, lo que nos ha transmitido a mi hermano y a mí es que efectivamente si uno quiere hacer algo en la vida hay que pasar por la educación. En el caso específico de la memoria histórica, creo que es un poco lo mismo con un país. Un país tiene que conservar... Bueno, creo que un país es un poco como una persona. Si no tiene memoria, es como una persona que tiene Alzheimer y no se puede vivir plenamente en esa forma. Y yo creo que eso ha sido... Bueno, a ver. Y ahora, a ver si no se interrumpe, vamos a ver. Bueno, en fin, como decía, efectivamente un país tiene que vivir con su memoria, tiene que enfrentar los problemas que implica. El ejemplo alemán es un ejemplo donde, bueno, han pasado barbaridades, obviamente, que se parecen un poco a las de España, y más o menos han logrado superarlo, con ahora ciertos renacimientos indeseables, pero sin haber hecho ese paso
no estaría Alemania como está hoy en día. Y yo creo que España tiene que hacer lo mismo. Y esto es algo que mi abuelo, sin decirlo tan explícitamente, me lo inculcó y ha sido una de mis objetivos. Ya cuando él murió, yo tenía solo 9 años y medio, pero viví después hasta finales de los 80 con su compañera, y la guerra de España era algo cotidiano, era algo de lo cual siempre se hablaba, no necesariamente con rencor, pero tratando de hacerlo de una forma más o menos lo que se puede llamar objetivo, o por lo menos tratando de entender por qué, cómo, qué se puede hacer después, porque él, su objetivo era, era hacer lo mejor que se podía para los españoles mientras que estaba en la presidencia del gobierno, pero también después, por ejemplo, su intervención con el Plan Marshall, etc. Yo misma, siendo americana, oía muchas críticas a los americanos, y él me explicaba que, bueno, habían americanos buenos, como el legalista americano, como su padre, y habían otros, o los cuáqueros, por ejemplo, que ayudaron mucho, etc. Entonces siempre hacía no una respuesta sencilla de blanco y negro, sino una explicación mucho más compleja para justamente poder tratar de analizar, de desarrollar el espíritu crítico y por ahí mismo la independencia, ¿no? La independencia y la libertad, la curiosidad de cada uno. Bueno, antes de dejar unos minutos para que podáis intervenir e intercambiar, quiero leer aquí la relación de supervivientes que nos consta que viven todavía, supervivientes de la carretera de la muerte, pero que no han podido venir aquí, no pueden estar hoy aquí entre nosotros y nosotras por distintos motivos, muchos de ellos de salud. Carmen Briceño Castillero, residente en San Cristóbal-les-Allées, en Francia. Salvador Rosado, residente en Cuevas del Becerro, Málaga. Inés Romero Segura, residente en Campillos, Málaga. Fermín Liberto y Pasión León, residentes entre Jimena y Algeciras. Y también creo que Pasión vive en, no sé si bueno, cerca de Málaga. Carmen Tejero, residente en Mataró, Barcelona. Luisa Vecino, residente en Almería. Maruja Torres Carrasco, residente en Ronda, Málaga. Antonio García, residente en El Salar, Granada. E Isabel Rus, residente en Málaga. Un aplauso para todos ellos. Pues nada, me dicen las autoridades competentes que no puede haber coloquio, que me da muchísima pena y que lo siento muchísimo de verdad por vosotras y por ustedes. Pues muchas gracias y nada, nos vemos en los pasillos.